¿Qué crees que pasaría si le dijeras a alguien que su casa no son paredes ni una dirección, sino una ruta? Que su cocina se monta directamente en la ladera de una montaña y sus vecinos aparecen y desaparecen con la estación? ¿Es posible, en el siglo XXI, vivir de forma que tu hogar pese exactamente lo que puede cargar un caballo y considerar que esa es la forma más correcta de existir en la Tierra? Hoy os mostraremos un mundo que la mayoría de los habitantes del planeta nunca han visto en persona. No porque esté lejos, sino porque está en movimiento, y solo se puede captar si sabes exactamente hacia dónde mirar. Viajamos a Irán, al encuentro de los últimos grandes nómadas del planeta. Personas que llevan viviendo en movimiento miles de años y lo ven no como un problema, sino como una ventaja. Veréis cómo una aldea entera brota en una ladera vacía en menos de una hora, y cómo junto a una tienda negra de pelo de cabra brilla un panel solar plegable. Veréis cómo una familia cruza un río de montaña sobre lo que, hace una hora, era una cabra viva. Y al final, conoceréis el legado de un hombre que, por sí solo, cambió el destino de todo un pueblo e hizo lo que nadie antes había logrado. Amigos, una pequeña petición, apoyad el canal con un like, os lo agradezco mucho. Empezamos. Cuando la mayoría de la gente oye la palabra nómadas, le viene una imagen a la cabeza: el desierto, camellos, Mongolia o Arabia. Algo muy lejano, muy antiguo y casi inexistente. Irán nunca está en esa lista imaginaria. Y es precisamente por eso que pocos saben lo que vamos a contaros ahora. En Irán viven ahora mismo 1,5 millones de nómadas reales. No en un museo ni en una reserva, sino en las montañas, en los pasos, junto a las hogueras, con rebaños y tiendas. Personas que cada año recogen sus pertenencias 2 veces y recorren cientos de kilómetros, tal como hacían sus antepasados hace siglos. Por la escala de su población nómada, Irán está entre los 3 primeros países del mundo, junto a Mongolia y Kirguistán, solo que, por alguna razón, no se suele hablar de ello. Pero para entender quiénes son estas personas, primero hay que comprender cuántos eran antes, y aquí las cifras son impactantes. Hace 100 años, 1 de cada 4 habitantes de Irán era nómada, el 25% de 8 millones de personas. Imaginad un país donde 1 de cada 4 transeúntes no tiene dirección fija porque su dirección es una ruta. Hoy queda cerca del 2%. Suena a catástrofe, pero tras esa cifra hay personas vivas que siguen moviéndose. Estas personas no son una sola tribu ni una sola cultura, son todo un mosaico. Los Bakhtiari, la tribu nómada más grande del mundo en número, que hablan un dialecto luro-bakhtiari. Los Qashqai, un pueblo de lengua turca con raíces en Asia Central, cuyos antepasados llegaron a estas montañas con las conquistas mongolas en el siglo XIII. Los Chasebán en el noroeste. Los kurdos en las montañas del oeste. Cada tribu se mueve por su propia ruta, cada una habla su propio idioma, cada una teje su propio patrón, y ese patrón se diferencia del de su vecino tanto como un idioma de otro. El territorio de su movimiento es la cordillera de los Zagros, 1.500 kilómetros de crestas rocosas, desfiladeros profundos y mesetas de gran altitud que se extienden por todo el oeste de Irán. En invierno, las tribus bajan a las llanuras y costas, donde hace calor y no hay nieve. En verano, suben a lo alto de las montañas, donde refresca y hay pasto. Este péndulo funciona 2 veces al año. Ha sido así siempre, desde que existe la memoria. 4 idiomas distintos, 4 formas de vida diferentes, pero el mismo ritmo estacional al que se somete la vida entera. No es tradición por amor al arte, sino la respuesta exacta a la pregunta que plantean las montañas: ¿cómo vivir en una tierra que cambia cada 3 meses? Pero antes de entender cómo está organizada esta vida por dentro, hay que ver el evento principal del año nómada, el momento en que todo este mundo se pone en marcha al mismo tiempo. Imaginad esta escena: madrugada, todavía está oscuro. Una niebla cubre la ladera de la montaña. De repente, hay movimiento. Primero en un campamento, luego en el vecino, luego en todos a la vez. Las tiendas se pliegan, las cuerdas se enrollan, los telares se desmontan pieza por pieza, se agrupa el ganado. Las cargas se colocan sobre caballos y mulas, y en pocas horas, el lugar donde ayer había una aldea vuelve a ser solo una ladera vacía, desierta, como si allí nunca hubiera habido nadie. Esto es el Koch, la gran migración nómada. 2 veces al año, en primavera y otoño, miles de familias recogen todo simultáneamente y comienzan a moverse. No porque se lo ordenen, ni por una agenda en el teléfono, sino porque ha llegado el momento. El pasto a esta altura se acaba, o la nieve empieza a derretirse en la siguiente,
o las noches se han vuelto demasiado frías. El cuerpo del nómada lo siente antes que cualquier aparato. El coche no es una mudanza en el sentido que entiende alguien de ciudad. Una mudanza urbana es cuando coges tus cosas y te vas a un sitio nuevo. El coche es cuando llevas todo tu mundo a través de las montañas, sabiendo que, en unos meses, lo llevarás de vuelta. Cada vez por la misma ruta, cada vez al mismo lugar, que sin embargo no es tuyo, porque no existe un sitio permanente. Solo existen dos estaciones y el camino entre ellas. En el movimiento participan todos, no solo humanos y ganado. Van las tiendas, los telares, las provisiones, las herramientas, la vajilla. A los corderos que no pueden caminar solos, los meten en alforjas sobre los lomos de los caballos. Todo lo necesario para vivir cabe en lo que se puede cargar. No existe nada superfluo, y junto al rebaño siempre van ellos, enormes, peludos, de pecho ancho y casi de la altura de la cintura de un hombre adulto. Los perros pastores iraníes, los Sag-e-Masi, no son mascotas ni adornos, sino protección viva sin la cual no se sobreviviría en la montaña. Los sagros no son una cordillera desierta, hay lobos y osos, y ninguno de ellos tocará un rebaño protegido por un perro así. El coche comienza en las montañas, que dictan a los nómadas cada uno de sus pasos, y estas montañas son especiales. Los sagros no son solo montañas, para los nómadas son un calendario vivo. Ni el reloj ni el teléfono deciden cuándo salir, lo decide la propia cordillera, la altura de la línea de nieve, el color y la densidad del pasto, la temperatura del aire que, en un solo día de descenso desde la cima al valle, puede cambiar 40 grados. Los sagros se extienden 1.500 kilómetros por todo el oeste de Irán. No es una sola montaña, sino un sistema de crestas, desfiladeros y mesetas, donde cada pocos cientos de metros de altitud suponen un clima distinto, otra vegetación, otra estación. En invierno, en las cumbres hay 20 bajo cero. Al mismo tiempo, en los valles al pie de la montaña hay 15 sobre cero. El nómada usa esta diferencia como una herramienta. Se mueve siguiendo el calor y el pasto, y siempre acaba donde el ganado está mejor. En los pastos de verano de alta montaña, los animales ganan grasa y fuerza que no podrían conseguir abajo. Aire de montaña, agua pura, pasto joven. El ganado literalmente revive en los meses estivales. Por eso la lana de los pastos altos de los sagros se consideraba la mejor de Persia. Era más densa, se teñía con más brillo y era más cara que cualquier otra. Pero los sagros tienen una particularidad que hace que la vida nómada aquí sea muy difícil. En todo este sistema montañoso, solo existen entre 5 y 7 pasos reales por los que se puede cruzar con un rebaño. Esto significa que las rutas de los nómadas casi no cambian en siglos. El nieto recorre la misma senda que recorrió su bisabuelo. No porque no existan otros caminos, sino porque no hay otro paso posible. Por estos pasos, los batiarí recorren hasta 300 kilómetros en una sola migración. Pero aquí es importante entender algo que se suele pasar por alto. Hoy en día, la gente viaja principalmente en camiones, las tiendas, las pertenencias, los ancianos, pero miles de cabezas de ganado no se pueden llevar en camión por un paso de montaña. Una oveja o una vaca transportada 300 kilómetros en un remolque llega enferma a su destino. Por eso los rebaños siguen yendo a pie, por las mismas sendas, y es en ese camino donde les espera el obstáculo que deja sin palabras a cualquiera que lo vea por primera vez. 300 kilómetros a pie, con el rebaño, por pasos de montaña, 2 veces al año. El ascenso de primavera dura entre 15 y 45 días, el descenso de otoño entre 8 y 30. La velocidad depende del clima, del estado del ganado y de si el paso necesario se ha abierto a tiempo. En 1925, una expedición cinematográfica estadounidense rodó un documental mudo sobre esto llamado Grass, A Nation's Battle for Life, hierba, la batalla de un pueblo por la vida. Los cámaras acompañaron a la tribu durante semanas, grabaron los tránsitos, los cruces de ríos, las subidas por laderas nevadas. La película dio la vuelta al mundo. Han pasado 100 años. La ruta no ha cambiado. Los pasos son los mismos. Solo hay menos gente. Hoy en día, algunas familias llevan sus pertenencias en camiones por largas carreteras de circunvalación. Pero los rebaños siguen cruzando los pasos porque no se puede transportar ganado a tal distancia en un camión sin pérdidas. Los animales deben ir por sus propios medios. Y junto a ellos, los pastores que conocen cada curva de esa ruta y que la han recorrido ya decenas de veces.
La ruta atraviesa lugares con climas completamente distintos. Empiezas en las llanuras invernales de la provincia de Juzestán, con calor casi subtropical, y terminas en las mesetas de alta montaña de la provincia de Isfahán, a más de 2000 metros de altitud. Entre esos dos puntos hay subidas donde se camina en fila india porque la senda apenas tiene 1 metro de ancho, descensos donde las piedras escapan bajo los pies, pernoctas a gran altura donde, incluso en verano, la temperatura cae casi hasta los 0 grados. Los Sag-e-Masih acompañan al rebaño durante los 300 kilómetros, sin correa, sin órdenes. Conocen la ruta tan bien como el pastor y conocen su trabajo. Por la noche, cuando el campamento duerme, mantienen el perímetro. Su ladrido en la oscuridad despierta a todo el campamento antes de que cualquier amenaza logre acercarse. Y en algún momento del camino, los camiones y los rebaños se separan. Los vehículos dan un rodeo por una carretera larga. Los rebaños cortan directamente. Y allí donde no hay camino para un camión, para el rebaño solo hay un río helado que hay que cruzar a nado. En primavera, cuando la nieve de las montañas empieza a derretirse, los ríos de los Zagros cambian radicalmente. Lo que en octubre se puede cruzar a pie, en mayo ruge y lleva tanta agua que no hay vado, ni cruce, ni puente. Solo una pared de agua turbia y fría que se mueve tan rápido que da miedo mirarla. Y es precisamente por ahí por donde deben pasar los rebaños. Con los pastores, con los caballos, con los Sag-e-Masih. Durante generaciones, los Batiarí resolvieron este problema de una sola manera. Cogían pieles de cabra, las inflaban con aire, tensas como un balón, y las ataban para formar una especie de balsa. En esta estructura transportaban las cargas y a quienes no podían cruzar a pie. Guiaban a los animales nadando a su lado. Los caballos y las ovejas se mantienen a flote por sí mismos si se les guía correctamente. Los pastores iban al lado, en el agua helada hasta la cintura, vigilando que la corriente no arrastrara el ganado río abajo. No es un deporte de riesgo ni una prueba de fortaleza. Es sencillamente la primavera. Un día más en la ruta nómada que hay que recorrer. Ciertas familias, cuyos rebaños atraviesan las zonas más remotas sin carreteras de circunvalación, se enfrentan a estos ríos todavía hoy. Las pieles de cabra infladas con aire siguen siendo la solución donde no hay puentes, porque no se ha inventado nada más fiable para esta tarea específica. Cámaras estadounidenses filmaron un cruce idéntico en 1925, y los espectadores en los cines no daban crédito a sus ojos. ¿Cómo es posible cruzar un río así? Resulta que se puede, si sabes cómo, si te han enseñado, si lo has hecho ya decenas de veces. Pero cuando el cruce queda atrás, cuando se corona la subida y el rebaño sale por fin al pasto de verano, ocurre algo que los turistas que lo ven por primera vez describen con una sola palabra: magia. Porque hace un minuto aquí solo había una ladera vacía, y ahora hay una aldea, menos de una hora. Es exactamente lo que necesita un campamento nómada para brotar en la ladera desierta de una montaña. Hace un momento solo había hierba y piedras, y de repente decenas de tiendas negras, el humo de las hogueras, caballos atados y gente moviéndose entre las carpas. Una aldea viva de la nada, en una hora. Pero hay un detalle que salta a la vista de inmediato. Junto a cada tienda negra hay un rectángulo brillante, un panel solar plegable. Lana de cabra ancestral y cristales de silicio del siglo XXI conviven como si fueran lo más natural del mundo. Para el nómada no hay contradicción alguna. La lógica es simple. La tienda de lana de cabra funciona desde hace miles de años, así que la usas. El panel solar da electricidad en la montaña sin cables, así que lo llevas contigo. Lo que es útil se carga a la espalda. La propia tienda está tejida con pelo de cabra. Es más ligero que la lana de oveja, más barato, y con la lluvia las fibras se hinchan y se cierran herméticamente, impidiendo que el agua entre. La tienda se impermeabiliza sola con la lluvia. En verano mantienen el techo plano, como un toldo contra el sol. En invierno le dan una forma cónica para que la nieve resbale por sí sola. Ahora, hablemos de quién hace todo esto. Montar y desmontar este hogar es tarea exclusiva de las mujeres. Mientras los hombres guían al ganado, ellas recogen el campamento hasta la última estaca, lo cargan sobre los caballos y en el nuevo emplazamiento levantan las paredes y el techo de nuevo en una hora. Es un trabajo físico pesado que se repite cada día de la migración, y cuando el campamento está listo, las mujeres encienden el fuego, preparan la comida y se sientan al telar. Cada tienda de tamaño medio representa meses de tejido. No es solo un techo, son cientos de horas de trabajo plegadas en unos fardos sobre 2 o 3 caballos.
En 6 u 8 semanas, este campamento desaparecerá tan rápido como apareció. La tierra se hundirá un poco y luego se enderezará. Un año después, los nómadas volverán aquí de nuevo, con las mismas tiendas, con los mismos paneles solares y con el mismo orden de disposición que no ha cambiado ni una sola vez en cientos de años. Desde fuera, un campamento nómada parece un cúmulo caótico de tiendas negras, pero basta con observar de cerca para ver un orden estricto donde no hay ni un solo detalle al azar. La tienda del anciano jefe está en el centro, siempre. No es por honor ni privilegio, sino por función. El centro es el lugar más protegido desde donde se ven todos los accesos. El agua se sitúa a un lado, estrictamente por donde llega la corriente. El corral para los animales, en el lado opuesto, a sotavento. Si el corral estuviera junto al agua, el agua se ensuciaría. Si estuviera al viento, todo el campamento viviría con el olor del ganado. Todas las tiendas tienen la entrada orientada hacia el mismo lado, aquel desde donde no sopla el viento dominante, y en el perímetro exterior están los Sag-e-Masi. Cada perro conoce su sector, no están atados ni reciben órdenes, simplemente patrullan el límite una y otra vez, memorizando qué está dentro y qué queda fuera. Si aparece algo extraño, un lobo, un oso, un desconocido, el perro se planta exactamente entre la amenaza y el rebaño. Es su lugar y él lo sabe. Analistas militares que han estudiado los campamentos nómadas señalan que el esquema de disposición de las tiendas coincide casi exactamente con el diseño óptimo de un campamento de campaña de un ejército moderno. Solo que los nómadas llegaron a este diseño sin manuales, simplemente mediante un proceso de selección milenario de lo que funciona. En el centro del campamento, junto a la tienda del jefe, siempre hay un lugar para el fuego común. Es allí donde por las tardes se reúne toda la aldea. Allí es donde los mayores cuentan lo que los jóvenes deben memorizar. No escribir, memorizar, porque los nómadas no tienen archivos escritos, solo tienen lo que vive en la memoria. Los nómadas no tienen mapas escritos, nunca los han tenido. La ruta desde el campamento de invierno al de verano, a través de pasos específicos, fuentes de agua y lugares de pernocta, no está registrada en ninguna parte. Se guarda en el cuerpo, en la memoria y en el hábito. Y se transmite de una sola forma, moviéndose juntos. El mayor va delante, el joven a su lado. El mayor dice, en esta piedra giramos. Esa cima que se ve está a 3 horas de camino. Esa hierba aún no ha crecido, así que es pronto para subir. El ganado no encontrará nada allí. Aquí, tras la crecida, la ladera es inestable. Rodeamos por la izquierda. Nada de esto está escrito. Nada existe en forma de archivo. Hoy en día, casi todos los pastores tienen un teléfono con navegador. Indica el paso de montaña con precisión de 1 metro. Pero no sabe dónde ha crecido la hierba antes de lo habitual este año. No siente que esta ladera se ha vuelto peligrosa tras las lluvias del año pasado. El conocimiento vivo de la ruta no son coordenadas. Son miles de observaciones acumuladas por generaciones de personas que recorrieron ese camino en todo tipo de clima y a lo largo de los años. Los científicos que estudian a las tribus nómadas se asombran de una cosa. Los pastores jóvenes saben leer la naturaleza con una precisión que ningún aparato puede reproducir. Distinguen por el olor si el pasto es apto para el ganado en ese preciso momento. Detectan la inquietud en el comportamiento de los Sag-e-Masi minutos antes de notar ellos mismos la amenaza. Sienten el cambio de tiempo antes de que las nubes se transformen. Todo este conocimiento nace solo en el movimiento. Solo al lado del mayor, quien a su vez aprendió al lado de su predecesor. Es una cadena de miles de años, y de ella surge algo que cualquier padre querría dar a su hijo, pero que no se puede transmitir en ninguna escuela del mundo. A los 12 años, un nómada sabe identificar por la forma de las nubes si habrá tormenta en 3 horas. Sabe por el olor de la tierra dónde brotará la hierba mañana. Sabe guiar a un rebaño por un paso desconocido, orientándose por el sol, el viento y el comportamiento de los animales. Sabe detener la hemorragia de una oveja sin veterinario. Levantar una tienda en plena oscuridad y encender fuego con ramas mojadas bajo la lluvia. No hay libro de texto para esto. Es simplemente la vida desde el principio, donde cada error tiene consecuencias reales y la única forma de no equivocarse es aprender correctamente. El mayor lleva al joven consigo, no le explica, le muestra, no le cuenta, lo hace a su lado. El niño observa, repite y lo hace él mismo. Si lo hace mal, ve el resultado de inmediato. El rebaño se dispersa, el agua está sucia, el fuego no prende. La retroalimentación es instantánea y honesta, sin notas. Solo cuenta si ha funcionado o no.
Un Sage Masi joven aprende igual, no por órdenes, sino por la mirada del líder veterano. Imita la maniobra, cómo interponerse entre el lobo y el rebaño sin gastar fuerzas en ladridos innecesarios. Cómo tomar posición en silencio, con precisión, sin agitación. Es una escuela de silencio y acción. Ningún gesto se explica con palabras, todo es a través de la observación y la repetición. Todo este conocimiento es vivo, concreto y acumulado por generaciones de observación de estas montañas específicas en estas estaciones determinadas. No es sabiduría ancestral en palabras bonitas, es una herramienta de trabajo que se actualiza cada año con nueva experiencia. Pero entre todo lo que los nómadas saben hacer con sus manos, hay una actividad que ha trascendido los límites de los agros. Una que se encuentra en los museos del mundo, que los científicos llaman el lenguaje comprimido de un pueblo, y que las mujeres tejen en telares portátiles incluso durante la migración. Las alfombras Qashqai están entre las más famosas en la historia del tejido persa. En fuentes antiguas se dice literalmente, ninguna otra lana en Persia absorbe un color tan profundo y saturado. El azul oscuro y el rojo oscuro de los Qashqai son como esmalte, transparentes y densos a la vez. No es un tinte secreto, es la lana de los pastos de alta montaña de los Zagros, la misma que el ganado produce en las mesetas de verano. La altitud, literalmente, mejoraba la materia prima. Pero el valor de una alfombra Qashqai no reside solo en la calidad de la lana. Es un portador de información. Cada patrón es el lenguaje comprimido de la tribu. Montañas, ríos, rebaños, sol, viento, todo vive en figuras geométricas y ornamentos repetitivos. La mujer no dibuja un boceto antes de trabajar. Teje lo que lleva en la memoria, el paisaje por el que ha pasado su familia, las imágenes importantes para su clan, los símbolos cuyo significado le transmitió su madre. Por el patrón, un especialista puede determinar exactamente de qué clan proviene la alfombra, en qué zona de los Zagros se tejió y a qué época pertenece. Es el archivo vivo de un pueblo que nunca tuvo una historia escrita. La historia está escrita en las alfombras. El telar de los Qashqai es portátil y horizontal. Se desmonta en unos pocos palos y cabe en un solo fardo. Las mujeres tejen durante las paradas, a veces incluso durante los tránsitos, cuando el campamento se asienta por la noche. La alfombra crece con la ruta, unos centímetros en el campamento de invierno, unos cuantos en el paso de montaña, otros pocos en la meseta de verano. Al final de la temporada, está lista una pieza que lleva cosido todo el camino. En 2006, la marca Nissan llamó a su todoterreno europeo Qashqai en honor a esta tribu, porque los compradores de este coche, según la idea de sus creadores, también son nómadas por naturaleza. Los Qashqai existen desde hace miles de años, el modelo de coche, menos de 20, pero las alfombras son solo una parte de lo que los nómadas intercambiaban con el resto del mundo, porque nunca vivieron aislados. Entre ellos y las ciudades siempre hubo un intercambio vital sin el cual ambas partes habrían perdido demasiado. Nómadas y ciudades nunca vivieron por separado. Era una vida perfectamente ajustada al ritmo complejo de las montañas y al mismo tiempo al ritmo de los mercados en los valles. De las montañas a las ciudades bajaban lana, leche, queso, mantequilla, carne, cuero y ganado. De las ciudades de vuelta, grano, telas, herramientas metálicas, sal, vajilla. Cada parte hacía lo que mejor sabía. Los nómadas utilizaban tierras que no servían para la agricultura común, demasiado altas, demasiado escarpadas o demasiado secas en los valles. Eran precisamente esas tierras las que daban la mejor hierba y, por tanto, la mejor lana y el mejor ganado. Las alfombras Qashqai se vendían a través de Shiraz, la ciudad importante más cercana. Por eso a veces se las llama alfombras de Shiraz. Los mercaderes acudían a las ferias en los puntos donde las rutas nómadas se cruzaban con los caminos comerciales. No eran transacciones puntuales, eran relaciones entre clanes nómadas específicos y comerciantes urbanos concretos que se mantenían de generación en generación. Los Sag-e-Masi eran parte directa de esta cadena. Sin protección no hay rebaño, sin rebaño no hay lana, ni carne, ni leche, nada de lo que el nómada llevaba al mercado. Ese perro enorme en el límite del campamento no es un gasto, es lo que sostiene todo lo demás. La vestimenta de los nómadas reflejaba la misma lógica, máxima utilidad, mínimo exceso. Y si las alfombras Qashqai son obras de arte nacidas de la necesidad diaria, la ropa de los hombres bakhtiaríes es una solución que ningún estudio de diseño podría idear en un par de temporadas. Son miles de años de práctica.
Los hombres bakhtiaríes tienen una prenda exterior que se reconoce al instante, la choga, un abrigo de lana tejido a mano con rayas verticales blancas y negras. A primera vista, parece solo un traje nacional. A segunda, es una pieza donde ni un solo detalle es meramente estético. Empecemos por las rayas. Estas franjas verticales no son solo un adorno, es una prenda que gestiona el calor por sí sola. Las rayas blancas refrescan al mediodía al reflejar la luz solar en las laderas abiertas, mientras que las negras calientan al anochecer, acumulando el calor por la mañana y la tarde, cuando el aire de montaña es frío. Funciona de forma pasiva, sin un solo mecanismo. Existe también una explicación antigua. Los bakhtiaríes vinculan estas rayas con el símbolo zoroastriano de la lucha entre la luz y la oscuridad. Pero la física funciona independientemente del simbolismo, y lo hace con precisión. Las mangas anchas se pueden doblar y usar como bolsas para objetos que se necesitan a mano durante la marcha. La lana densa no se empapa con la lluvia de montaña ni deja pasar el viento de los pasos elevados. La longitud del abrigo permite envolverse en él por la noche como en una manta si el jergón se ha mojado. No son tres prendas distintas, es una sola que sustituye a tres. La ropa femenina sigue la misma lógica. Las faldas coloridas de múltiples capas proporcionan el calor necesario en las noches de montaña. Las joyas de plata, brazaletes, collares, anillos, son, en un mundo sin bancos, los ahorros que siempre llevas puestos. Los nómadas no tienen objetos superfluos, no porque no puedan tenerlos, sino porque cada objeto extra es peso adicional en la migración. Cada cosa o funciona de verdad o no existe. Es una selección estricta que ha durado milenios, dejando solo lo que realmente se necesita. Esa misma lógica se aplica a la cocina nómada, que, si lo analizamos, es una de las formas de alimentación más precisas ideadas por la humanidad. Un caldero, un cuchillo, un fuego. Eso es suficiente para alimentar a 20 personas de forma rápida, nutritiva y con lo que haya a mano. La cocina nómada se rige por una regla: cocinar solo lo que no hace falta buscar. La fuente de todo es su propio rebaño. Cada mañana hay leche fresca. No se almacena tal cual porque con el calor se agria en pocas horas. Por eso, se convierte de inmediato en algo que dure más. El yogur está listo para la mañana siguiente y solo requiere un poco de fermento de la porción anterior. El queso se sala, se prensa y se conserva durante semanas. La mantequilla clarificada, en una vasija de barro bien tapada, no se estropea en meses y se lleva a cualquier parte. El pan es fino, ácimo, de harina y agua. Se extiende sobre una piedra y se tuesta sobre una superficie ardiente junto al fuego en pocos minutos. Sin levaduras, sin hornos, sin esperas, solo fuego y manos. La carne se seca o se cura de antemano para llevarla en las jornadas de marcha en las que no hay tiempo para cocinar. Todo junto, lácteos en distintas etapas, carne seca, pan recién hecho. Es una dieta que aporta todo lo necesario a personas que caminan diariamente entre 10 y 25 kilómetros por terreno montañoso. Sin suplementos, sin cálculos, solo lo que da el ganado y lo que saben hacer las manos. Junto al fuego donde hierve la cena, siempre yace el sag-e-masi. Los nómadas alimentan bien a sus perros, entendiendo que es una inversión en la seguridad de todo lo demás. El perro descansa, pero no duerme. Sus orejas se mueven independientemente de su cuerpo. Oye lo que la gente junto a la hoguera no puede oír. Por la noche, cuando el ganado está guardado, las tiendas en pie y la cena lista, el campamento se reúne en torno al fuego común. Y es aquí donde ocurre algo que existe desde hace 3000 años y no ha cambiado ni una nota. La migración de otoño para los bakhtiaríes no es solo un cambio de pastos, es un evento. Las tribus que se separaron por rutas distintas en primavera vuelven a acercarse en otoño. Las rutas convergen, los campamentos se asientan cerca unos de otros, y entonces llega la fiesta. Según los investigadores de la cultura iraní, la fiesta nómada de otoño es un vestigio vivo de las antiguas celebraciones zoroastrianas, Sedé o Meregán. Una fiesta del fuego, la cosecha y el reencuentro que se celebraba en estas tierras antes de la llegada de las religiones modernas. Nadie la conservó artificialmente, simplemente continúa porque nadie la interrumpió. Todo el campamento se reúne junto al fuego. Los músicos toman la sorna, un instrumento de viento iraní con un sonido agudo y penetrante que se oye a kilómetros, y el karnay, una gran trompeta de cobre cuyo eco llena el desfiladero por completo. Ese sonido lo oyen los campamentos vecinos y acuden. En noches así se transmite lo que no se puede contar durante la marcha. Historias de migraciones pasadas, los nombres de los que ya no están. Noticias sobre dónde es mejor el pasto este año, o quién ha llegado a acuerdos para la próxima temporada.
El campamento no es solo un lugar para dormir, es el punto donde se recoge la información necesaria para planificar. Los Sag-Emasi no descansan junto al fuego festivo, escuchan a los desconocidos de los campamentos vecinos, memorizan su olor y comprenden que son de los suyos. También es parte de su trabajo, saber quién pertenece al círculo y quién no. Las epopeyas de los Qashqai se transmiten oralmente, ante un fuego similar. Los ancianos cuentan lo que sus mayores les contaron a ellos, cómo llegaron los antepasados a los sagros, cómo sobrevivieron a inviernos crueles. No es historia de libro, es su propia historia, la que llevan dentro a falta de archivos. El fuego arde, la música suena, y parece que este mundo es eterno. Pero los sagros tienen un nuevo enemigo, sin rostro, sin ejército, simplemente un clima diferente. El orden secular de la ruta nómada se basaba en una premisa que parecía tan obvia como el amanecer. La naturaleza se repite. La nieve se derrite cuando siempre lo hace. El pasto crece donde siempre crece. El paso se abre más o menos al mismo tiempo que el año anterior. Esa premisa ha empezado a fallar. La nieve se derrite antes de tiempo, o después, sin aviso. El pasto en los lugares habituales no alcanza a crecer antes de que llegue el rebaño. Los pasos se cierran por tormentas cuando antes eran transitables. Fuentes de agua que nunca se secaban han empezado a agotarse en verano. Los ancianos dicen lo mismo. Caminamos siguiendo la memoria, pero la tierra ya no responde. No es una frase poética. Son familias reales que han llevado su ganado al pasto de verano para descubrir que la hierba aún no ha brotado. El ganado empieza a adelgazar. Hay que subir más alto, pero arriba todavía hay nieve. Hay que esperar, pero no hay provisiones para una espera larga. Los Sag-Emasi sienten el cambio antes que los humanos. Se inquietan cuando el clima se comporta de forma inusual. Reaccionan a la presión del aire y a los olores que preceden a las tormentas. Pero cuando el mal tiempo llega fuera de temporada, ni siquiera el perro más experto puede advertir de algo que nunca antes había ocurrido en ese mes. La vida nómada funcionó durante milenios precisamente porque estaba ajustada al ritmo natural de estas montañas. Cuando el ritmo se pierde todo el ajuste. Como un músico que ha tocado de memoria toda su vida y de repente descubre que la melodía ha cambiado. Y mientras la naturaleza rompe lo construido durante milenios, un hombre ideó algo que permitió a miles de familias no perder a sus futuras generaciones para siempre. Ese hombre cambió el destino de miles de familias nómadas. Se llamaba Mohammad Bahman Beji. Miembro de la tribu Qashqai, criado en un campamento nómada y educado en la ciudad, regresó e ideó un sistema que a nadie se le había ocurrido antes. El problema era simple y parecía insoluble. Las familias nómadas no pueden asentarse para ir a la escuela, y una escuela estándar no puede existir donde la gente aparece unas semanas y se va. Parecía que había que elegir entre la vida nómada o la educación. Bahman Beji rechazó ambas opciones. Si los alumnos no pueden ir a la escuela irá a los alumnos. Las escuelas móviles empezaron a migrar junto a las tribus. Los maestros se desplazaban con el campamento, daban clases directamente en la tienda y ajustaban el horario al ritmo de la migración. Las primeras graduadas de estas escuelas, mujeres jóvenes de familias Qashqai, se convertían en maestras y regresaban a sus tribus. Fueron las primeras mujeres alfabetizadas de sus linajes en toda su historia. Enseñaban a la siguiente generación entre el pastoreo y el tejido. Bahman Beji murió en 2010, pero su legado continúa. Hoy, sus sucesores, maestros que crecieron en familias nómadas y regresaron a ellas, se sientan en las tiendas con tabletas que se cargan con esos mismos paneles solares. La lógica es la misma que la de Bahman Beji hace 70 años. No arrastrar a la gente hacia la civilización, sino llevar lo que funciona allí donde ellos decidan estar. La escuela migra porque sus alumnos no saben estar quietos, y mientras estén en movimiento, su mundo vive. Pero quienes sostienen ese mundo hoy son cada vez menos. La mayoría se ha ido. De un 25% de la población hemos pasado al 2%. De los millones de familias que hace 100 años vivían en movimiento, queda una pequeña parte. El resto se ha asentado en ciudades, en casas con dirección fija. No es una tragedia ni una traición, es una elección que cada familia ha tomado por sí misma. Pero hay quienes se han quedado, y es importante entenderlo bien. No son aquellos que no tenían a dónde ir. Son personas que han elegido conscientemente. Han visto la ciudad, saben lo que hay allí y han regresado a la ruta. Un anciano Bakhtiari que cada primavera cruza el mismo paso, ya no porque de ello dependa la supervivencia, sino porque sin ese viaje no entiende quién es.
Sus hijos crecieron, viven en la ciudad y le piden que se quede. Él va de visita a veces, mira los semáforos, a la gente que corre en la misma dirección al mismo tiempo, y a los pocos días regresa. A su lado va su viejo Zach Emasi. Ha recorrido la ruta más de 10 veces. Camina un poco más lento que los perros jóvenes, pero por la noche se levanta y patrulla el perímetro. Sigue oyendo lo que la gente junto al fuego no oye. Hay cosas que no cambian. Una joven Qashqai teje un quilim en un telar portátil durante las paradas. Al lado tiene un teléfono con internet. Chatea, ve vídeos, encarga lo que necesita para que se lo entreguen en la ciudad más cercana. Y al mismo tiempo teje el patrón que su madre tejía igual, y su abuela, y todas las mujeres de su estirpe antes que ella. Cerca, sobre una roca, se calienta un panel solar. 3 objetos de 3 épocas distintas en un solo encuadre. Para ella no hay contradicción, es simplemente la vida, donde cabe todo. Estas personas son las que sostienen el hilo que viene desde hace milenios, y mientras sigan recorriendo la ruta, este mundo existirá. Pero, ¿qué queda cuando el último pastor recoge su tienda por última vez? Cuando la última familia que conoce una ruta específica por los pasos se asiente en la ciudad, esa ruta desaparecerá. No porque la senda se borre, la senda permanecerá, pero el conocimiento de cómo recorrerla correctamente se irá con la última persona que lo poseía. No se pierde información, se pierde la habilidad de sentir la tierra con la planta del pie y de leer el viento con la piel del rostro. Ese conocimiento no desaparece de los archivos, desaparece de la vida misma. Cuando se va el pastor que durante 40 años memorizó que tal fuente se seca antes que las demás en años de sequía, se va un conocimiento inestimable sobre el cielo y el agua, nacido de décadas de observación. Simplemente ya no queda nadie que lo sepa. Los científicos que han estudiado a las tribus nómadas lo dicen claro. En la vida nómada se guarda un conocimiento muy preciso y detallado sobre estas montañas que no se puede reproducir en un laboratorio. Porque el laboratorio observa estos lugares de vez en cuando, los nómadas los han observado cada año, año tras año, durante siglos. Es una escala completamente distinta. Lo mismo ocurre con el Zag Emasi. La raza se formó durante milenios precisamente bajo las condiciones de los sagros, bajo sus olores, sus depredadores, su frío. Cuando la economía nómada desaparece, desaparece la necesidad de un perro así. Y la raza, que nadie creó específicamente, sino que simplemente sobrevivió junto a los nómadas, empieza a irse con ellos. Un eslabón más de la cadena que sostenía a todos los demás. No es nostalgia por imágenes bonitas, es la pérdida de un conocimiento vivo sobre cómo funcionan estas montañas. Un conocimiento que creció durante milenios y se pierde en una sola generación. Como un sonido que nadie grabó. Y sin embargo, mientras se muevan, ese sonido todavía se escucha. 1,5 millones de personas en movimiento. Una tienda negra que brota en una hora y desaparece igual. Pieles de cabra en lugar de puentes. Una alfombra como archivo vivo de un pueblo. Un perro enorme que oye la noche mejor que cualquier aparato. Un panel solar junto a lana de cabra centenaria. Una escuela que migra con sus alumnos. Una choga cuyas rayas gestionan el calor, refrescando al mediodía y calentando al anochecer. Todo esto no es exotismo del otro lado del mundo. Es la prueba viva de que la humanidad tiene formas de vivir en esta tierra de las que la mayoría no sabemos nada. Formas que funcionan hace miles de años, sin recambios y sin actualizaciones. Los nómadas de los sagros no luchan con la naturaleza. Hablan con ella en un lenguaje que aprendieron durante milenios. Toman de cada lugar exactamente lo que mejor ofrece y se marchan sin agotarlo. Una vida perfectamente ajustada al ritmo complejo de las montañas. Un anciano bakhtiarí en un paso de montaña, al preguntarle, ¿por qué sigues caminando cuando podrías quedarte? Respondió simplemente, cuando estoy quieto, no entiendo dónde estoy. Cuando camino, lo entiendo. No es poesía, es la descripción exacta de lo que la vida nómada es para quienes crecieron en ella. No una forma de desplazarse, sino una forma de entender quién eres. A su lado camina su Zag Emasi, viejo, con el hocico canoso, un poco más lento que antes, pero camina, porque no sabe hacer otra cosa. Y el sonido de la sorna de la fiesta de otoño junto al fuego todavía resuena entre las crestas de los sagros. Se oye a kilómetros. Los campamentos vecinos lo oirán y vendrán. Mientras estas personas recorran sus rutas, el mundo que tiene miles de años todavía suena. Y ahora una pregunta para vosotros. Si os propusieran pasar una temporada con una tribu nómada, ¿qué es exactamente lo que querríais entender?
¿Qué parte de esta vida os parecería imposible para vosotros y qué, por el contrario, os gustaría llevaros de vuelta? Escribid en los comentarios.